Buenos días, jóvenes. Es un gusto saludarles a todos en esta bella y hermosa mañana. Mi nombre es Basti Marisa Hernández Pérez. Estamos en el horario de nuestra clase de proyectos, presentado a cargo del Liceo Hispanoamericano número 2. Les voy a pedir que se preparen para su clase con sus respectivos materiales, su cuaderno, lápiz, lapicero para poder anotar, recordando siempre también anotando la fecha para recordar nuestras anotaciones. En esta ocasión, en tercera unidad, iniciamos a introducirnos como un poco más en el ámbito de la investigación. Para ello vamos a describir una serie de factores relacionados con la misma. Acá tenemos nuestra presentación concerniente a las generalidades de investigación, ¿sí? Para primero definir una investigación, en la clase anterior estuvimos definiendo qué era investigar y qué eran técnicas de investigación. Pero en esta ocasión iniciamos desde el punto cero, métodos de investigación. Cada uno de los métodos de investigación puede definirse como el modo ordenado y sistematizado para poder proceder y llegar a un resultado o a un fin determinado. Los métodos son las formas en las cuales uno va a investigar. Puedes encontrar el método de investigación planteándote la pregunta: ¿cómo voy a investigar? ¿O cómo vamos a investigar? Estos métodos de investigación tienen estrategias. Las estrategias de investigación se definen como el arte de proyectar o promover o dirigir una investigación. En términos militares, la estrategia es el cómo un comandante dirige a un grupo de soldados para lograr su objetivo. Estas estrategias de investigación poseen técnicas, las cuales son las herramientas y recursos para obtención de información. Muy bien, ahora que ya definimos las generalidades de una investigación, vamos a plantear el siguiente ejemplo. Observa la línea con un punto A y un punto B. El punto A es el punto en el que nosotros nos encontramos al momento o previo a iniciar una investigación. Entonces, estando en el punto A, que es este que tú observas en pantalla, vienes y planteas un método de investigación. El método de investigación es la directriz de la forma en la que queremos investigar. También podemos definirlo como el ancho, ¿verdad?, del camino por el cual nosotros queremos caminar para llegar a un fin determinado. Y acá es donde interviene la estrategia. La estrategia es alzar la vista y ver el punto final al que queremos llegar. En este caso, punto B. Entonces, el método es la línea que une el punto A con el punto B. Y la estrategia es la forma en la que vas a utilizar tú para llegar del punto A al punto B, ¿sí? Y las técnicas de investigación se aplican en cómo tú vas a hacer para llegar del punto A al punto B. Es decir, los pasos o las zancadas que tú vas a dar para llegar a tu objetivo. De esta manera podemos definir lo que es
los métodos, las estrategias y las técnicas de investigación. Recordemos que las técnicas de investigación poseen lo que son las herramientas y los recursos. Tomemos en cuenta que estas herramientas y recursos son la forma de recabación de información. Acá te doy un tip importante. ¿Ves la palabra que utilicé? Recabación. En nuestro vocabulario normalmente decimos recaudar, pero cuando utilizamos la palabra recaudar hacemos referencia a dinero. Y cuando hablamos de información vamos a utilizar la palabra recabar. Muy bien, aclarado esto, pasamos a la siguiente presentación. Vamos a hablar acá claramente de algunos métodos de investigación. En la actualidad los avances científicos pues van mucho más allá, ¿verdad? Por ende, acá tenemos principalmente 7 métodos. Hay más métodos de investigación según el área en el que nosotros la queramos aplicar. Por ejemplo, si hablamos de un seminario, hablamos de una investigación-acción, ¿verdad? O puede ser un método de investigación únicamente informativo. Ahí tenemos 2 ejemplos de otros 2 métodos adicionales a los que están acá en pantalla. Pero en esta clase específicamente vamos a describir los que tú ves acá en pantalla. Método inductivo. El método inductivo es aquel método que nos da orientación de información particular a lo general. Por ejemplo, en nuestra sociedad chapina, ¿verdad? Existen muchas historias de mayas o de la cosmovisión maya, heredadas de los abuelos hacia los nietos. Pero, ¿estas leyendas pueden ser comprobadas? En algunos casos, algunas sí, según hallazgos arqueológicos. En algunos casos, otras no. Entonces, ¿en qué se basa el método inductivo? El método inductivo inicia de la información particular, independientemente si esta puede ser probada o no, y parte de lo particular a lo general, a una información que ya puede lograr ser comprobada. Muy bien. El método deductivo. ¿En qué consiste este método? Pues es lo contrario del método inductivo, ya que el método deductivo parte de lo general a lo específico, tal y como yo estoy aplicándolo en esta clase. Iniciamos definiendo que era un método, luego los métodos tienen estrategias y las estrategias tienen técnicas de investigación. Eso es el desarrollo del método deductivo. También podemos decir que es ascendente. 1, 2, 3 y se desglosa, ¿verdad? El método histórico. Recordemos que siempre podemos voltear a ver al pasado y poder aprender. Podemos aprender de nuestras vidas cotidianas a través de los recuerdos al pasado. Podemos aprender en el historial familiar. Podemos aprender de hechos científicos según la historia y podemos aprender también de acontecimientos históricos, sociales o revolucionarios que han cambiado el mundo. ¿Sí? Entonces, el método histórico es una forma de estudio. Luego tenemos lo que es el método descriptivo, tal y como lo ves en pantalla. Este podemos determinarlo planteándonos preguntas de una determinada parte de la investigación, es decir, que describe, da características de la investigación. Por ejemplo, podemos
definir cómo somos. Si somos canchitos, si somos morenos, si somos cabello negro, si somos de tez de piel blanca, si tenemos ojos cafeces, azules, verdes, color miel, negros, ¿verdad? Podemos definirnos o describirnos físicamente como seres humanos. Entonces, en esto se basa este método. Aplicando este ejemplo a la descripción del método descriptivo, nos dice que nos da características de una investigación. Luego tenemos el método explicativo. Vamos a ver en qué consiste este método. El método explicativo se plantea preguntas. ¿Cómo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los efectos? ¿Por qué pasó? ¿Sí? El método explicativo trata de definir la información para que otra persona que no estuvo involucrada en los hechos pueda entenderlo o entender la información. Es decir, explica los hechos de un acontecimiento o de alguna investigación específica. Luego tenemos el método experimental. Este método tiene dos características. Tiene la orientación descrita y la orientación. Describe y orienta, ¿sí? El método experimental, como su palabra lo dice, experimental, es decir, que comprueba el hecho planteado, ¿sí? Podemos decir que en el caso del agua, ¿verdad? Podemos escribir la palabra agua o simplemente colocar H2O. Y en ambas expresiones estamos diciendo lo mismo. Y ambas palabras pueden ser comprobadas. Por ende, el método experimental es aquel que se basa en los hechos. Voy a plantearles un ejemplo, haciéndoles una pregunta. ¿Por qué saben que el fuego quema? Pensémoslo un momento. ¿Cómo sabemos que el fuego quema? Sencillo, ¿no? Según el método experimental decimos, porque ya nos hemos quemado. Entonces, el método experimental se basa en la experiencia y comprobación de los hechos. Y por último, el que les agregué acá, el cual es el más utilizado actualmente en formas de investigación, es el método científico. Este método nos sirve a nosotros para obtener nuevos datos científicos comprobables. Hablándolo, podemos decir que el método científico tiene una serie de pasos, ¿sí? Una serie de pasos ordenados que nos llevan a la comprobación o a la aplicación de una forma de investigar. Por ende, pues más adelante vamos a tener una clase directamente de las explicaciones del método científico y en qué consiste y los pasos para hacerlo o aplicarlo. Sin embargo, debemos de conocer acá que el método científico es utilizado para obtener nuevos datos. Un ejemplo que les voy a colocar del método científico es que, pues según la ciencia, Dios no existe. ¿Por qué Dios no existe? Pensémoslo por un momento. Bueno, según la ciencia, Dios no existe porque no pueden verlo, porque no pueden tocarlo, porque no pueden comprobar que es real, que es una persona que trabaje o que esté activa en la sociedad, ¿verdad? Entonces, en eso consiste el método científico, en que todo lo que se describa pueda ser comprobado al 100%. Sin embargo, el hecho que la ciencia diga que Dios no existe no implica que nosotros no tengamos fe hacia una deidad divina, ¿verdad? Como lo es Dios. Y pues
Mi fe nadie puede controlarla más que uno mismo, o yo misma en este caso, porque me pongo como ejemplo, ¿verdad? Entonces, el método científico es el que más se utiliza actualmente por la serie de pasos que se realizan para llegar a comprenderlo. Muy bien, espero que los ejemplos hayan sido de mucha ayuda. Si aún necesitas más información sobre cada uno de ellos, puedes preguntar. Muy bien, ahora vamos con la descripción de las actividades a realizar según la clase de hoy. Vamos a investigar. Haciendo uso de Google, define cada uno de los métodos anteriormente descritos. Copia en tu cuaderno información corta pero específica. Puedes colocar ejemplos o imágenes de cada uno de los métodos. Es decir, que vamos a copiar cada uno de los métodos anteriores, los cuales son estos, y vamos a investigar, a definirlos con nuestras propias herramientas de investigación. En este caso, pues vamos a hacer uso de Google, porque más adelante vamos a estar estudiando diversas fuentes para poder obtener más información y diversa. Entonces, por el momento me despido de ustedes, jóvenes. Es un gusto saludarles. Tengan una hermosa mañana. Hasta pronto.